Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder verlos, ¿verdad? He puesto como título a la palabra que quiero compartir con vosotros: Dios no tiene la culpa. Muy humano, ¿verdad? Darle la culpa a Dios. Tiene la culpa de todo, a veces quisiéramos. Les quiero contar una pequeña fábula, historia. Cuentan que una vez un grupo de hombres se acercó a Dios y le dijo que le quitara el poder al enemigo, que le quitara todo el poder al demonio, ¿no? Para que no les atacara, no les incordiara. Dios lo llamó y el demonio le dijo: bueno, sí, quítamelo todo, pero déjame uno, solo un poder. Y bueno, se lo concedió. Dice: sí, ¿cuál quieres? Dice: quisiera seguir teniendo la capacidad de desalentar, de desanimar al hombre, con eso me basta. Y lo sabemos, ¿verdad? Cualquier situación, por peligrosa o por difícil que sea, tenga quien tenga la culpa o la causa, lo que realmente nos hunde es el desánimo, el desaliento. Eso es lo que realmente el enemigo hace con nosotros, a pesar de trabajar en el desaliento. Los jueces, como saben, es el libro, hay 11 jueces. Gedeón fue el sexto. Hay una sola mujer, Débora, que fue una juez victoriosa. Los jueces eran gobernadores, eran un poco mediadores en su pueblo, ¿no? En Israel. Era un poco el que guiaban al pueblo y como gobernadores, de cierta manera, como líderes. Esa era la función de los jueces. Dios los ponía en Israel para que Israel no se contaminara, no se despistara, porque tendía a despistarse mucho, igual que nosotros, ¿verdad? Gedeón clamaba a Dios. En el versículo que ha leído Ricardo nos dice el 13: y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y sigue diciendo: ¿y dónde están todas tus maravillas que me cuentan, o me contaban, de alguna manera, decir, todo lo que me contaban mis padres, ¿dónde está todo esto? ¿Por qué me ha sucedido esto? Y yo creo que el hombre, el ser humano, hace la pregunta equivocada a Dios. Todos, servidor por lo menos, a veces le he pedido a Dios: ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿No? En medio de la dificultad, de la enfermedad, de cualquier situación, le pedimos a Dios: ¿por qué? Es una manera de reclamarle, de decirle que Él tiene la culpa, de alguna manera indirectamente, ¿no? Cuando sabemos, y en la medida que el Señor nos da sabiduría y vamos madurando, que la pregunta que deberíamos hacerle es: ¿para qué, Señor? Porque pase lo que pase, seguro que esta situación, si la enfrentamos con fe y con la seguridad de que Dios estará con nosotros, de que nuestro Señor Jesucristo nos guiará, cambia totalmente. No nos librará del dolor, del sufrimiento, del inconveniente, no nos librará, pero nos dará una visión superior por encima de nuestra limitación humana. Si le decimos al Señor: ¿para qué esto? Y si vivo buscando el para qué esta situación, la que fuere, tenga o yo no tenga la culpa, servirá para que yo crezca y para que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, que se irá perfeccionando. Dios es fiel, y esa tierra que había prometido a Abraham, a Moisés, esa tierra se la iba a dar y se la dio. Esa promesa que Dios le dio a su pueblo lo cumplió, y esa tierra la recibieron y entraron en esa tierra prometida. Bien es cierto que no fue Moisés el que le correspondía entrar, la verdad, sabemos el porqué. De alguna manera no obedeció a Dios en dos ocasiones, y el Señor pues también había llegado su tiempo y se lo llevó y ascendió, sabemos, a los cielos. Y le cupo ese privilegio a Josué, su lugarteniente fiel, obediente, siempre al lado de Moisés, obedeciendo y trabajando para cumplir lo que el Señor había dado. De hecho, Josué, quiero decir, acaba en el capítulo 2 de Jueces. Allí es cuando Josué ya ha repartido la tierra, a cada tribu le ha dado su porción, él también ha quedado una porción, y de alguna manera dice que mientras estuvo Josué, el pueblo, bueno, era fiel, pero cuando Josué partió, ya la generación que quedaba se desvió y empezó
a desobedecer. Pronto olvidaron lo que Dios hizo con ellos. Hay un aspecto también, es un pasaje, la verdad que muy interesante, yo les compartiré hasta el 16, es muy extenso, y pienso yo que tiene dos partes, ¿no? Una parte es la que nos habla del pecado, nos muestra claramente el pecado, nos muestra también la opresión. El pecado, el error, siempre nos lleva a opresión, de algún tipo, siempre, siempre. Puede ser una opresión que los demás no la vean, pero nosotros sí que la veremos. Porque nuestra conciencia puede que nos acuse por algo. Porque el Señor nos ha dado conciencia para que nos muestre aquellas cosas que quizá nosotros no le damos la importancia que tienen. Y de alguna manera el Espíritu de Dios, y porque nos quiere y porque nos ama, nos muestra cosas que quizá nosotros no queremos ver. Como digo, quiero que veamos juntos el pecado primeramente, la opresión a la que llevó ese pecado y también luego que el clamor llevó a la liberación. Siempre que clamamos, nuestro Señor Jesucristo responde, ¿verdad? Quizá no a veces en el tiempo ni de la manera que nosotros queremos, porque Él es soberano y sabe mucho más que nosotros lo que nos conviene, ¿verdad? Pero siempre, siempre responde. Entonces es cuando vemos en esa fe el por qué Dios permite que suceda esto. Porque si yo entiendo el porqué y lo vivo en fe, el Señor me lo mostrará a su tiempo. Cuando estamos desesperados, clamamos, como clamaba ese pueblo rebelde, idólatra muchas veces, que se dejaba contaminar por todo aquello que le envolvía y le rodeaba. No menospreciemos el poder del enemigo. Él usará cualquier situación para desalentarte, para decirte no amas al Señor, y puede ser que se haya enfriado nuestro amor, para mostrarnos aquellas cosas que están mal, que no hacemos bien o que deberíamos mejorar. Y el desaliento se mete en el hombre y en la mujer, en los cristianos también, quizá de manera significativa, porque sabe que una fe firme y arraigada es difícil de arrancar, pero sí que nos puede enfriar, nos puede desalentar. Dios quiere lo mejor para sus hijos y lo muestra en este pasaje. En esos versículos vemos claramente la situación, cómo pasan de una situación calamitosa a un tiempo de reaccionar, de darse cuenta, porque si yo no me doy cuenta de lo que tengo que cambiar, no cambiaré nada. Yo tengo que tomar posición, reconocer lo que tengo que cambiar, situarme delante del Señor, clamándole al Señor, ayúdame. Tú eres un Dios poderoso que me has mostrado en el pasado, como Gedeón decía, tú eras un Dios que liberaste al pueblo de la esclavitud y le relata todo lo que, como sea Dios, hubiese que recordarle lo que ha hecho por nosotros. ¿Tú crees que a Dios tenemos que recordarle lo que hace por nosotros? Lo sabe de sobra, porque su memoria es infinita. Es interesante porque el capítulo anterior, yo les hablaba de Débora, que fue la única mujer juez que nos registra la palabra. Vemos cómo en el versículo, el último versículo del capítulo anterior, en el que Débora toma Dios la llama para que sea la que dirija a su pueblo, ¿no? Débora y Barak, en el capítulo 4. Después de la muerte de Adón, el anterior juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto está en el primer versículo del capítulo 4. Y el 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros guerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y fue cuando se levanta Débora y libera, llamada por Dios, y libera a su pueblo de esta opresión, ¿no?, que habían tenido por 20 años. Simplemente situarles en este versículo, el 31 del capítulo 5. El último, Débora, después de esta victoria, le muestra al Señor a modo de oración y de canción una canción preciosa. Le muestra un canto que está escrito, que son 31 versículos, que es todo el capítulo 5, el cántico de Débora se llama. Y el último versículo nos dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Una vez más, simplemente basta retroceder esos dos capítulos, vemos como una vez más Dios
se había apiadado y en su misericordia, al oír el clamor de su pueblo, les ayudó y cambió. Vuelven a caer en su error, este es el pasaje que compartimos, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Les costaba aprender a ese pueblo, ¿verdad? Era un pueblo obstinado, tozudo y que no entendía, le costaba entender. Cuando Dios es un Dios todopoderoso, creador, principio y fin de todo, pero al hombre nos trata con lógica. Aunque la relación con Dios tengamos una relación espiritual, evidentemente, en el espíritu, pero Dios usa una de las capacidades que ha dado al ser humano, que es la lógica. Dios es un Dios lógico. Si Él nos muestra lo que tenemos que hacer y nos dice, y lo sabemos en fe, que si lo hago Dios me bendecirá de muchas maneras y de las que Él quiera. Si dejo de hacerlo, ¿cuál es lo lógico? Que también tenga resultado en relación a cual sea mi manera de vivir, ¿verdad? Dios es un Dios lógico, y a ese pueblo rebelde que no entendía y que no aprendía, Dios tenía que llevarlo de la mano y tenía que hacerle pasar situaciones a las que le llevaban su comportamiento, su manera de vivir, como pasa muchas veces hoy, en la sociedad y también en aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Señor de nuestra vida. Tras 40 años de bendición, Dios nos disciplinó otra vez. De otra manera, Dios nos volvió a castigar. Y en esta ocasión, el Señor se apiadó de ellos a los 7 años, porque dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años que vivieron en la opresión, en la esclavitud y alejados de Dios. Porque lo que hace el pecado es alejarnos de Dios. Esa es el mayor castigo que puede tener un hijo de Dios, es no sentir la presencia de Dios. Porque cualquiera de nosotros, en medio de cualquier situación de dolor, de enfermedad, de crisis, de la que fuere, si tenemos la presencia del Señor cerca de nosotros, sentimos su espíritu, nos da fuerza, ¿verdad? ¿Cuántos momentos no has estado abatido, desanimado, desalentado, quizá por muchas razones justificadas, pero la presencia de Dios, con la presencia de Dios tienes que buscarla. Dios no te la va a imponer. Dios no te dirá nada, yo te voy a dar mi presencia para que tú... No, el Señor en su misericordia quiere nuestra relación, pero la presencia de Dios yo tengo que buscarla, yo tengo que anhelarla, yo no tengo que permitir que se rompa, porque si se rompe, la situación del hombre es angustiosa, es desesperante, porque se siente vacío y nada lo va a llenar. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. ¿Se imaginan? De vivir en una zona, la zona que les había correspondido a Judá, era la más fértil, era la que había inmediatamente después del Mar Salado, cuando venían del desierto, que atravesaron por allí, y era un valle fértil, muy grande, que llegaba hasta el mar, era un terreno precioso en el que se podía producir todo tipo de grano, de vino, de uva, de aceite, era un terreno pródigo. Y ese terreno lo empezaron a ocupar y a vivir, y era una zona preciosa, yo la he visto en documentales. Y se imagina de vivir en ese ambiente, nosotros que tenemos el privilegio de vivir en un lugar en el que hace sol casi siempre, empezaron a vivir en cuevas. Qué diferencia, ¿no? Qué ejemplo tan gráfico de vivir al aire libre, en el sol, en la bendición, en la provisión, pasaron a vivir por miedo en cuevas. Y así vivimos cuando dejamos que el enemigo gane la partida y nos meta en la depresión y en el desánimo y en el desaliento. Claro que hay circunstancias que también apoyan esta situación, pero lo más importante es que perdemos la confianza. Pasamos de vivir en la luz a vivir en la oscuridad. Qué terrible, ¿verdad? Pasaron de vivir libres cerca de Dios a vivir en la oscuridad. El terreno, como les digo, era fértil y cualquier creyente, aunque viva en el desierto, puede vivir en un terreno fértil. En el terreno del que se comunica con Dios, es parte del cuerpo
La cabeza de ese cuerpo es Jesucristo, que nos reconcilió con Dios Padre y somos todos uno en el Espíritu. Qué precioso cuando estamos en ese sol, en ese valle en el que el Señor está con nosotros, notamos su presencia. Habían caído en la trampa, porque una y otra vez nos dice el texto, y sucedía que cuando Israel había sembrado, había hecho trabajo, sembrado y tal, y claro, y a veces el hombre se siente así. Ahora que he trabajado, ahora que las cosas me van bien, que me he esforzado, que todo tal, que todo cual, y de pronto, ¡plas!, me viene esta calamidad. ¿No has sentido alguna vez esta sensación? Encima, ahora, después de este tiempo que parecía que todo iba bien, ¡plum!, viene esa calamidad. A veces vienen. ¿Por qué vienen? No lo sabemos. A veces vienen, Dios permite que vengan, pero quizá vienen por algún error nuestro o porque el Señor quiere mostrarnos algo. El Señor es sabio, es la fuente eterna de la sabiduría, de la ciencia y el conocimiento, y sabe lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Habían caído en la trampa una y otra vez. Y así es, yo pienso que esto nos tiene que llevar a que tengamos presente que no podemos descuidarnos. El no descuidarnos significa confiarnos en que no necesitamos a Dios. Cuando digo descuidarnos me refiero a esto. A veces cuando las cosas van bien, en el orden que sea, en el económico, en el familiar, en el sentimental, en el profesional, en el orden que fuere, entonces tendemos a pensar que es por nuestros méritos, ¿no? Hay que ver lo sabio que soy yo, lo mucho que trabajo, lo mucho que me esfuerzo, que puede ser. Y eso nos puede llevar a confiarnos, a creer que no necesitamos a Dios. Y es el gran error que cometemos a veces, ¿no? Y esa relación con el Señor se va enfriando. Un día dejo de orar con Él, no de una manera ritual, me refiero a la oración que sale del corazón, del espíritu, levantándome mis ojos al Señor, arrodillándome o derecho o saltando. Me refiero a esa relación con Dios permanente. Cuando eso empieza a enfriarse, porque hay tantas cosas, hay distracciones, ¿verdad? Tú tienes muchas distracciones al cabo del día. Hay miles de cosas que te pueden distraer, ¿verdad? Nunca como ahora el hombre había tenido tal cantidad de cosas que le distraen. Miles de cosas le pueden distraer. Pero yo me tengo que relacionar con Dios con mi voluntad, para empezar. Yo tengo que querer, que necesitar. Difícilmente tendré una relación plena con el Señor si yo no soy consciente de mi necesidad y del peligro que tengo si me desvío y me confío. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Esperaban que trabajasen hábilmente los madianitas. Como saben ustedes, era una tribu que vivía en el desierto, en los montes del Áraba, y ellos usaban camellos, muchos camellos, y el camello, ¿han visto ustedes un camello? Un animal impresionante, ¿verdad? Con unas patas, ¿no? Cuando pisa, que donde pisa un camello, vamos, te pisa un pie, te lo deja hecho papilla. Y los madianitas eran muy hábiles y cuando veían que era el momento, cuando no tenían nada que hacer, veían que ellos estaban arruinados, no, pero cuando era el momento arrasaban con todas las cosechas, les robaban el ganado, les quitaban la paz, les quitaban el sosiego y de alguna manera les mantenían en la oscuridad, que era lo que ellos querían. Su estrategia era, por eso dice acampando, no era matarlos del todo, era mantenerlos lejos del Señor. Esa era la estrategia que hacían los madianitas. No destruirlos totalmente, que pudieran haberlo hecho, sino porque les temían, no luchaban con ellos, evidentemente si hubieran querido no. La estrategia era tenerlos sojuzgados, era tenerlos en la incertidumbre, era tenerlos en el temor. ¿Y es lo que hace el enemigo? El enemigo cuando nos tiene en el temor permanente, en la incertidumbre, en el qué pasará, que es un tipo de temor, pero es el tener la duda permanente de qué va a suceder, qué va a suceder. Como hombres y mujeres en fe, deberíamos saber que suceda lo que suceda, somos del Señor. Él nos ha comprado con su sangre, ya somos parte de Él. No digo que nos ocupemos y preocupemos de las cosas, por supuesto,
pero tenía que haber una confianza, y el enemigo había conseguido romper la relación de ese pueblo, también por su idolatría, porque habían empezado a seguir las costumbres de los reinos que les rodeaban, a Baal, el dios del mal, el dios de la sensualidad, el dios del pecado por antonomasia. De alguna manera ellos habían empezado a romper su relación con el único Dios y a dejarse entretener por todas las cosas que les rodeaban, que eran muchas, y que les apartaban de Dios. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No se limitaban a una zona, no, todo el valle que ocupaban lo arrasaban y lo eliminaban todos. Y les llevaba una y otra vez a refugiarse en cuevas. ¿Se imaginan? Que de vivir en la luz y en la confianza de ser hijos de Dios a vivir en la oscuridad. Era tal el estruendo, y nos dice el 5, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. Era tal el lío que les montaban, que les mantenían, que no sabían qué hacer. Habían perdido esa relación con Dios y se sentían perdidos. Estaban perdidos realmente sin Dios. Y esa es la realidad del ser humano, de cualquier hombre, cualquier mujer. Cuando está sin Dios, está perdido, porque no tiene al único que le puede salvar y al único que le ama. Esto les había llevado a la opresión. Esta es la situación, y hasta el 6 nos muestra cómo su error, cómo su pecado les había llevado a vivir oprimidos, a vivir en cuevas. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos ese punto de inflexión, como les decía, en el momento que clamamos a Jehová es cuando el Señor empieza a escuchar. Bueno, no lo escucha siempre, ¿no? Pero en cuanto clamamos es cuando Dios, es un símil, una figura que yo pongo en la oreja. Dice, una vez, cuando clamamos y ve nuestro corazón, nuestro clamor, que hay miedo, desespero, pero también hay fe, que el Señor lo escucha y empieza a actuar y empieza a trabajar. Dios permite a veces que toquemos fondo, como permitió a Israel en esta ocasión y en otras también, que tocaran fondo. Ya no podían estar peor, humillados, viviendo en cuevas, atados, sojuzgados, temerosos de un pueblo que vivía lejos y que era menos numeroso que ellos. Ya habían tocado fondo, y Dios a veces permite que tocamos fondo para reaccionar, para que salgamos de la opresión, el tipo de opresión que sea, que puede haber muchos tipos de opresión. Dios escuchó el clamor y envió un varón profeta. Cuando dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas. Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios ya estaba empezando, y lo vemos claramente en estos versículos, a mostrar cómo liberaría a ese pueblo que una vez más se había arrepentido y le pedía ayuda. Y de alguna manera ese es el primer acto de Jehová en esa situación. Envió un profeta para empezar a tratar con ellos. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando vivimos en una situación difícil, que hemos pasado una crisis, del millón de crisis que puede pasar el ser humano, de distinta crisis, el Señor, y clamamos, Él acude en nuestra ayuda, ¿verdad? Notamos que el Señor Jesucristo empieza por abrazarnos, por acogernos, por escucharnos, nos va dando la oportunidad de que empecemos a reaccionar y a respirar. ¿Tú has sentido, después de una opresión, de un problema, que de alguna manera empiezas a respirar mejor? Porque alguien quizás se acerca a ti, alguien que te da una palabra con sabiduría, una lectura, una predicación de alguien que te puede llamar, te puede tocar, una fibra, lo que Dios quiere que te toque. ¿De qué manera el Señor va trabajando, ¿no? Empezó por enviar un profeta para que le hablara a ese pueblo que le había abandonado, para después llamar a Gedeón. Os libré de la mano de los egipcios, les dice, y de la mano de todos los que os afligieron. Sigue diciendo en el 10, yo soy Jehová. Les recuerda que lo habían olvidado. Dirás, no había que decírselo, ellos eran el pueblo de Israel. Pues sí, tiene que recordárselo. Como a veces Dios tiene que
tenemos que reaccionar y Dios tiene que decirnos, oye, que yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, el que te he creado. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, a los falsos dioses, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. De alguna manera, no lo dice el versículo, no obedecían la voz de Dios y obedecían las falsas voces de esos falsos dioses. Qué contraste, ¿no? Y Dios se lo tiene que recordar, algo que es obvio. Por eso yo les decía que Dios usa la lógica humana. No es que Dios está por encima de la lógica, de cualquier capacidad humana, evidentemente, pero Dios usa siempre la lógica con el ser humano. Tú me has desobedecido y has obedecido a lo que no te conviene y a lo que es falso, que a lo único que quiere tu mano. Y entonces yo he tenido, de alguna manera, me está diciendo Dios, que tomar medidas para hacerte reaccionar. Ellos pensaban que el problema era los madianitas, se lo dicen, porque mira los madianitas, a causa de los madianitas. Estamos oprimidos a causa de los madianitas. Estaba leyendo en Ezequiel, el versículo 20, una cosa que cuando la leía pensaba yo que no tenía mucha relación, pero sí, en cuanto a la culpa. En este versículo en el que el profeta, en el 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La culpa no la tiene Dios, la culpa no la tienen los que me venían detrás, ni la culpa, los que vendrán después de mí, será por culpa mía. Cada uno tiene su responsabilidad. Dios nos ha hecho libres a cada uno. No podemos decir, no, por culpa de los madianitas, por culpa de que me ha tentado, por culpa de tal, por culpa de cual. No, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha hecho libres para que podamos decidir, elegir, incluso decidir rechazarle a Él o elegirle a Él. Dios no obliga a nadie a que le reciba, pero quiere que lo hagamos y nos toca para que seamos sus hijos. Pensaban que el problema eran los madianitas. No, el problema no eran los madianitas. El problema soy yo y las decisiones que tomo. ¿Cuántas decisiones tomas cada día? ¿Tú las has planteado alguna vez? Y si hicieras un examen, ¿cuántas de esas decisiones han sido equivocadas? ¿O no te han beneficiado en nada o te han perjudicado? ¿Te lo planteas? Es bueno que nos lo hagamos. No hablo de acusarnos, hablo de ser reflexivos, de usar la lógica, y uso esta expresión, entiéndame, la palabra, no sale la palabra lógica. Ustedes dirán, ¿dónde ha leído Juan eso de lógica? No, pero ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Me entienden? Cuando hablo de lógica, hablo de sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos en el ser humano, ¿verdad? Porque no solemos usarlo mucho. Ellos le daban la culpa a los madianitas, pero no, la culpa no la tenían los madianitas, la culpa la tenían ellos por haber abandonado al Señor. Y no temáis, pero el Señor les dice, ya había empezado el Señor a desarrollar su plan de rescate, que digo yo. El Señor siempre tiene planes de rescate para tu vida y para mi vida. Tuvo uno total, absoluto y completo, que fue dar a su Hijo Jesucristo, pero luego tiene pequeños planes específicos para cada uno, en medio de cada situación, cuando clamamos y le decimos al Señor. Y Él, cuando le decimos, no, la culpa es de esta situación, bueno, el Señor nos escucha, nos ayuda, pero el Señor sabe de sobras que yo tengo la responsabilidad de la decisión que he tomado. No temáis, Dios acudía al rescate. Y Dios, y lo notas en estos versículos, cuando los lees, les invito, como siempre, a leer profundamente el pasaje. Dios estaba tomando el control. Hay un cambio total de estar controlados y dominados por los madianitas, que los tenían humillados y subjugados, claman y Dios empieza a tomar el control, como hace siempre cuando le ponemos nuestra vida delante de Él. Y Dios ya estaba tomando el control y tomando decisiones en la vida de ese pueblo. Envía a un profeta y llama a Gedeón, que de valiente no tenía nada, ¿verdad? Si ustedes se fijan, era pusilánime, era muy temeroso, era de los que no mueven un pie hasta que no está el otro bien asentado, ¿no? Y era muy precavido. Y bueno, eso puede ser una virtud. A
veces, no hay que son demasiado impetuosos, ¿no? Y yo pensaba, por contraste, en ese hombre que Dios, ese juez que fue Gedeón, que era un hombre muy temeroso, muy tranquilo, muy que no se atrevía a nada, y Dios lo llamó. Y yo pensaba en el contraste con David. Qué diferencia, ¿verdad? David, todo lo contrario, activo, valiente, decidido, bastaba que Dios le dijera una cosa, ¡pum!, él ya estaba haciéndolo, ¿no? Atreviéndose a lo que fuere, pero qué interesante y bueno, y qué esperanzador para los que no somos tan valientes. Cómo Dios puede usarnos a cualquiera. Con uno trabajará de una manera y con otro trabajará de otra manera, pero si nos dejamos y avanzamos, aunque sea a un paso lento, Dios nos usará. Fue capaz de liberar a Israel con Gedeón, como también fue capaz de liberar y de luchar por él con David. Con uno y con otro, totalmente distintos, pero capaces de confiar en Dios, ponerse en sus manos, aunque fuera con muchas reticencias por parte de Gedeón, que le pidió, como ustedes saben, en la segunda parte del capítulo, le pidió 1000 pruebas, el vellón mojado, el vellón seco, ahora esto, ahora lo otro, pero Dios, como lo conocía y veía en su corazón, y sabía que le obedecería, le iba respondiendo a sus temores. En el fondo eran temores y dudas. Aventar en un lugar, nos dice, y vemos la situación y la describe perfectamente. ¿Alguno de ustedes es campesino o ha trabajado en el campo? ¿No? ¿Ninguno? Bien. Ustedes saben que cuando se muele, se siega el trigo, ¿verdad? Luego se trilla en un lugar, se le pasa una piedra para ir separando el grano de la paja. La paja se convierte en un polvo que penetra, bueno, te ahoga. De hecho, los que aventan se ponen un pañuelo, se ponen un sombrero, se cubren, porque aventar es separar la paja del trigo. Y se hace normalmente en la era, en un lugar elevado, o al menos que esté en dirección contraria al viento, que el viento sople. De manera que el campesino o campesina, también lo hacen las campesinas quizá más, según qué países, levanten esa masa de trigo y paja, la levanten así al aire y el viento se lleve el polvo, porque es un polvo que penetra y que te ahoga. Evidentemente eso hay que hacerlo no solamente en la era, en el campo, sino que además hay que hacerlo que haya viento, que esté circulando el viento. Imagínense aventar en una cueva. ¿Se imaginan? No solamente pueden entenderlo aquellos que han aventado al aire libre. Imagínense hacer esto en una cueva. Hasta tal punto había llegado el miedo del pueblo de Israel que aventaba en un lagar, que es una cueva. Lo dice, y Gedeón le respondió, ¿dónde está? Cada vez menos, veo menos. Mira, aquí está. Y vino el ángel de Jehová, versículo 11, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Imagínense, era tal el miedo, y me hacía pensar en cómo a veces al ser humano el miedo a lo que sucederá, el miedo a lo que le pueda pasar, el miedo, la humillación, la vergüenza, le hacen vivir agazapado, escondido. La carga del pecado y del error a veces al ser humano le mantiene hundido, le mantiene humillado. Y eso solo se puede romper cuando clamamos, como hizo el pueblo de Israel. Cuando clamó a Jehová, cuando clamó al Señor, el Señor se apiadó de él. Pero no solo se apiadó, porque el Señor no solo nos tiene misericordia, yo digo que nos tiene una misericordia activa. Se apiadó y le dio la salida y le mostró la solución. Pero así obra el Señor. El Señor hace y puede hacer milagros en tu vida y en la mía. Seguro que ha hecho algo, ¿verdad? O más de uno, o muchos. Y milagros a veces que no son muy llamativos, y los hay. Yo pienso que el hecho de levantarnos cada día y poder vivir, comer, trabajar, movernos, ya es un milagro, ¿no? Pero el Señor hace milagros específicos en la vida de cada uno. Cada uno de nosotros podría hablar de muchos milagros, ¿verdad?
Pero el Señor quería mostrarles que haría el milagro, los liberaría, pero lo haría con ellos. El Señor puede hacer un milagro en nuestra vida y nosotros no hagamos nada, pero el Señor normalmente quiere que seamos parte de ese proceso. El Señor, claro que tiene poder para cambiar las cosas, pero el Señor quiere que nosotros seamos, no nos necesita para nada, evidentemente, pero el Señor quiere que nosotros vayamos de su mano para luchar, cambiar, y Él nos da el poder y la fuerza y nos da la visión. El Señor quiere que tú, que yo, seamos parte en Él en cambiar las cosas de mi vida, de la vida de cada uno, para que veamos el poder del Señor, veamos su gloria y seamos capaces de entender que nosotros tenemos que participar en ese proceso, porque si el Señor lo hiciera todo por nosotros, nos convertiríamos en niños pequeños toda la vida. Y quizá uno de los problemas mayores de la sociedad de hoy es que se ha vuelto infantil. La sociedad de hoy es muy infantil. No estoy en contra de los juegos ni estas cosas, no crean. Pero hoy el hombre hasta los 30, 35 años, 40 años hace cosas que quizá décadas atrás eran más propias de jovencitos. De alguna manera la sociedad se ha vuelto muy infantil en cuanto a responsabilidades, en cuanto a saber qué hacer, en cuanto a tomar decisiones. De alguna manera Dios no quiere esto y lo mostraba. Dios le podía liberar, los liberó, pero quiso que ellos participaran. Quiso que ellos fueran el instrumento en sus manos para que pudieran cambiar las cosas. Quiso que pasaran de estar escondidos en una cueva, aventando en una cueva, a hacerlo al aire libre, a gozarse y a disfrutar de lo que Dios les había dado, y que le adoraran, y que le bendijeran, y que le alabaran, porque para eso nos ha creado Dios, para que vivamos con las bendiciones que nos da, pero para que adoremos al Señor, para que le busquemos, para que le alabemos en todo momento. Me hace gracia, con eso acabo este punto de la opresión, que en el 12 le dice esforzado y valiente, que es para reír, ¿verdad?, a Gedeón. Y Gedeón todavía no ha mostrado nada ni de su fuerza ni de su valentía. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, después de estar aventando en el lagar, imagínense, después de estar aventando en el lagar, el ángel se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no puedo evitar de sonreírme. Ese es esforzado y valiente, ese que se esconde para que no le roben el grano, el poco grano que tiene, que le han dejado, los que se lo han robado todo, y lo poquito que le han dejado lo tiene allí escondido para que no se lo roben. Y el ángel de Jehová le dijo, esforzado y valiente. Claro, a veces cuando vemos que alguien abraza al Señor y le sigue, y cómo el Señor empieza a trabajar con él, y todos lo hemos pensado, que uy, este lo tiene difícil, porque quizá le conocemos, porque sabemos cómo es, porque quizá lo valoramos con nuestro rasero, con nuestro prisma, pero el Señor ve dentro. Y el Señor sabía que ese Gedeón, que en apariencia no era ni esforzado ni valiente, ese sería el que él había elegido y que libertaría a su pueblo. Dios le estaba dando tiempo a Gedeón en ese proceso, en esa etapa, en esos pasos que Dios le estaba dando, porque quería que él fuera con él. No lo iba a hacer Dios solo, porque podía hacerlo, lo puede hacer. Iba a acompañarle a Gedeón para que él libertara a su pueblo y fuese el siguiente juez que fue. Dios le estaba dando tiempo. El 13 nos dice, y Jehová respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Bueno, el Señor le contesta de alguna manera. ¿Y dónde están tus maravillas? Y ahora, acaba este versículo, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Jehová seguía con la idea de que la culpa de lo que ellos sufrían era de los madianitas. Bueno, el Señor le iba trabajando con él, le iba enseñando para demostrarle dónde estaba realmente el error. Porque quería, antes de usarlo para liberar a Israel, tenía que irlo levantando, tenía que irlo
transformando, tenía que irlo, que él viera que en manos de Dios podemos hacer todo lo que Dios quiera que hagamos. En manos de Dios tenemos poder. Algo que humanamente no se entiende, algo que humanamente no se puede explicar, pero sabemos que partiendo de las capacidades que Dios nos ha dado, cuando confiamos en que Dios puede hacer grandes cosas con cualquiera de nosotros, es cuando empezamos. Pero el Señor tiene que mostrarnos. Y eso es un proceso que no cada uno lo vive igual, cada uno lo vive de manera distinta. A veces también cometemos el error de pensar que pensaba en el maná. ¿Recuerdan ustedes cuando clamaban a Dios porque no tenían alimento en el desierto y Dios les envió maná? ¿Lo recuerdan? Y que les dio instrucciones muy precisas. Lo que tenían que hacer, cómo tenían que cuidarlo, guisarlo, etc. Pero que no guardaran para el fin de semana. Eso siempre me ha llamado la atención. No, para el fin de semana no guardéis. Y algunos, los más listos, pensaron, hombre, que voy a pasar yo el fin de semana. Y guardaron para pasar el fin de semana. Y se ponían mal. Yo pensaba que las bendiciones no se pueden guardar. Las bendiciones que tuviste, las tuviste y las disfrutaste o no, pero no las puedes conservar. Quisiéramos, ¿verdad? Guardar todas las bendiciones cuando hay muchas bendiciones, igual que uno hace ahorros, muy difícil ahorrar, que uno hace ahorros y para el día de mañana, ¿no? Pues la bendición de Dios no funciona así. Yo no puedo atesorar las bendiciones. Las bendiciones tengo que vivirlas, tengo que gozarlas, tengo que disfrutarlas y mañana ya vendrán otras. Pero no puedo guardar, no puedo vivir de las bendiciones, no puedo vivir de lo que pasó. Tengo que vivir del hoy, de ahora, de mi relación con el Señor Jesucristo, diaria, permanente. Eso es lo que me dará la bendición fresca, cada día, nueva, como el Señor quiere. El Jesucristo nos tiende siempre la mano. Quiero leer este versículo antes de acabar. Está en Filipenses y todos aquellos que hemos aceptado al Señor sabemos que hay un proceso. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? No es fácil seguir al Señor. No es fácil en el sentido de que hay muchas cosas que se oponen a que lo hagamos y que nos quieren dificultar el camino. Pero si tenemos en fe que lo que ha hecho el Señor, eso llegará a su fin, eso nos puede dar fuerza. El 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante... el 6, disculpen. Aquí está, en Filipenses 1:6. Estando persuadido, le dice Pablo a los filipenses, les dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, que durará hasta que el Señor nos llame. Puede durar mucho, puede durar poco, será de una manera, será de otra, más accidentada, menos accidentada, dependerá de nosotros y de nuestra fidelidad. Quisiera acabar con estos dos versículos de Jueces, el 25 y el 26, en el que de alguna manera Dios les da la clave a Israel. Dios les muestra lo que ha pasado y por qué ha pasado. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal, que tu padre tiene, un altar al que se le ofrecían niños en sacrificio. Imagínense. Y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica, quita esto de tu vida, y es lo que pide el Señor. Quita aquello que te contamina, aquello que te aparta de mí, que te impide adorarme, y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera encima, eso de encima no lo digo, de la imagen de Asera que habrá cortado. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué no le está diciendo Dios? Aparta, tengo que apartar de mi vida aquello que no me conviene, aquello que me contamina, aquello que me distrae, y tengo que poner a Dios en el centro de mi vida, ofreciéndole sacrificios no cruentos que ya no son necesarios, sino sacrificios de alabanza, de obediencia, de estar cerca de Él. Quisiera acabar con una oración, si me permiten. Vamos a ponernos
Vamos a levantarnos y a inclinar nuestras cabezas y a decirle: Señor Jesús, te damos gracias porque tú quieres lo mejor para tus hijos. No quieres que vivamos oprimidos por el error, por el pecado, por el enemigo, desalentados por sus artimañas. Quieres que vivamos en plenitud, con las múltiples bendiciones que tú derramas cada día sobre la vida de cada hijo e hija tuya. Ayúdanos a entender que tú te mueves, Señor, con lo mejor para nosotros, Señor. Que tú derramas tu misericordia cada día y que si nos equivocamos, tú nos levantas cuando clamamos, nos muestras el camino, nos envías, Señor, el proceso para cambiar las cosas y para volver a andar, Señor, cogidos de tu mano. Te pido por cada hermano y hermana, Señor, por aquellos que hoy no han podido asistir, que están en sus hogares con alguna dificultad, Señor, que estés con ellos. También con los enfermos, Señor, que los guardes, que proveas, Señor, para nuestras vidas y que tu Espíritu esté con nosotros y no nos abandone nunca. Te damos las gracias, Señor, y glorificamos tu santo nombre.